Bienvenidos una vez más a este Museo de León. En esta ocasión nos vamos a hablar muy someramente de uno de los espacios más interesantes de este museo, que es el destinado a la Edad Media. Estamos hablando de algunas de las piezas más interesantes e importantes que conservamos de la provincia de León de ese periodo histórico, y en el que se complementaría con todas las piezas que se albergan en las distintas iglesias de este periodo también de la provincia de León, y en el que podríamos destacar sobre todo San Isidoro y la Catedral de León. Esa Edad Media que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente, y que en este territorio, en la península ibérica en líneas generales, aunque suceden distintos acontecimientos, acaban llegando los godos como el momento más importante, ¿no? Llegará ese reino, se creará ese reino hispano-visigodo de Toledo, pero del que tenemos muy poca documentación, sobre todo aquí en León. Por tanto, tenemos que llegar a un momento en el que los musulmanes llegan a partir del 711 a la península y conquistan gran parte de este territorio, a excepción de un pequeño reducto de cristiandad que queda al norte, que se identificaría con la actual Asturias, más o menos, ¿no? El reino asturno ha sido conquistado por esos musulmanes. Debido a que los grandes monumentos que se conservan en la ciudad de León son cristianos, los de la Edad Media, pues a veces da la sensación de que aquí solo vivieron cristianos, y en realidad no es del todo correcto. Aquí, por ejemplo, tenemos un epitafio musulmán de Al-Hosein en mármol del siglo X, una inscripción en árabe que da testimonio de esos musulmanes que habitan este territorio, y también tenemos algunas inscripciones y algunos epitafios de judíos. Lo que hoy sería más o menos Santa Ana y el Barrio Húmedo, y lo que hoy sería Puente Castro, son dos potentes juderías que había en este territorio. Lo que ocurre es que no nos quedan restos de esas sinagogas que se conservarían en este lugar, y por tanto a veces se nos olvida, incluso a los propios leoneses, que esto durante la Edad Media fueron dos potentes juderías a la altura de las grandes juderías que aún conservamos vestigios en España. Encontramos aquí un textil hispano-musulmán realizado probablemente en un taller de Almería, y que nos habla de varias cuestiones. Por un lado, nos está hablando de todos esos avances, de alguna manera, que están trayendo la cultura islámica a la península ibérica, al Andalus. Nos traen avances en medicina, en astronomía, avances en agrarios, nos están redescubriendo de alguna manera también la filosofía clásica, y nos traen también la seda, la ruta de la seda que viene desde China, y nos habla por otro lado también de cómo valoran los territorios cristianos durante la Edad Media las manufacturas y el arte islámico, o la artesanía islámica. ¿Por qué? Porque este textil hispano-musulmán tiene una inscripción cúfica, es decir, en árabe, y sin embargo lo encontramos en la Catedral de León, es decir, a finales del siglo XIX, con las obras de reconstrucción de la Catedral de León, Demetrio Los Ríos encuentra un cadáver, un hombre que ha sido enterrado allí, con este textil hispano-musulmán, con esa inscripción en cúfica, en árabe, lo que nos estaría hablando de que valoran positivamente estas manufacturas y demuestran tener un gran prestigio, una gran capacidad capacidad económica, por decirlo de algún modo, utilizando este tipo de arte, este arte tan bien valorado por los cristianos. Como habíamos mencionado antes, los musulmanes llegan a la península ibérica y conquistan gran parte de la misma. Sin embargo, en ese reino astur, en un momento dado, pues les ocurre que tienen de alguna manera que hacer una serie de incursiones hacia el sur de la península, hacia Al-Ándalus, porque se consideran herederos de ese reino hispano-visigodo de Toledo anterior. Comienzan esas incursiones hacia el sur, que denominarán Restauratio, y que a partir de edad contemporánea se conocerá como el proceso de Reconquista, y en ese periodo se dan distintas expresiones artísticas prerrománicas, y que ven mucho del arte hispano-visigodo, que están redescubriendo, por así decirlo, o restaurando de alguna manera, y que son su referencia. Ese arte muchas veces se llama arte mozárabe, porque son esos cristianos que habitaron en territorio islámico, aunque hay algunos investigadores que hablan de que ese término quizá no sea demasiado acertado, y hablan de arte de repoblación o arte del año 1000. Está un poco todavía en
discusión. Vemos, por ejemplo, estos dos capiteles de la provincia de León, donde vemos parte de ese arte prerrománico que algunos conocen como mozárabe. Tenemos también este cancel, que serviría simplemente para jerarquizar los espacios de las iglesias de una manera un poquito más marcada, en torno pues al presbiterio, el transepto, la parte más sagrada o más importante de dichas iglesias. Tenemos también un jarrito litúrgico, en este caso de Arbildo, por la inscripción que viene en ella. Nos faltaría probablemente el asa, y nos habla de esas creaciones también metálicas que se han realizado durante toda la Edad Media, de las que tenemos no demasiadas expresiones. Llega un momento en el que las fronteras cristianas están demasiado al sur y entonces se controlan bastante difícil esas fronteras, y no es viable que los mandamases, los reyes, sigan habitando la corte de Oviedo, y deciden mudar dicha corte al otro lado de la cordillera cantábrica, a la antigua Legio. La actual ciudad de León se convierte en la capital del reino Asturleones y más adelante Reino de León, que nace en el año 910 con García I como primer rey del mismo. En ese contexto tenemos una de las piezas más interesantes de este museo, que es esta cruz de Santiago de Peñalba. La manda hacer el rey de León, Ramiro II, en el año 940 en honor al apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque un año antes se produce la batalla de Simancas contra los musulmanes. Teóricamente los cristianos están en desventaja contra esas tropas islámicas, pero acaban venciendo esa batalla, acaban ganándola. Y se dice que ha aparecido legendariamente, milagrosamente, el apóstol Santiago a lomos de su caballo blanco y ha conducido a las tropas cristianas hacia la victoria, algo que ya había ocurrido en otras batallas como la de Clavijo, ¿no? esa leyenda. Entonces, en honor a ese apóstol, manda hacer esta cruz, que si alguna vez habéis visitado Oviedo o a distintos municipios de Asturias, podéis ver que imita la cruz de los ángeles, ¿no? Esa cruz que es el símbolo de más de una treintena de municipios, incluyendo la ciudad de Oviedo. Encontráis una greca por cada uno de sus lados, hecho con buril sobre este latón, pero en la parte inferior falta esa greca. Sería porque tendría probablemente un enmangue para sacarlo en procesión. Sería una cruz procesional y que se completaría con el alfa y la omega, esa primera y última letra del alfabeto griego, porque Cristo en su segunda llegada, en su segunda parusía, en el Apocalipsis dice: soy el alfa y la omega, soy el principio y el fin de todas las cosas. Entonces muchas veces los crucificados o las cruces de victoria se acompañan con esas dos letras del alfabeto griego. De ese mismo siglo X, del 950, tenemos también esta epigrafía muy interesante, una lápida funeraria de Mumadomina, que además se realiza dicha inscripción en un cimacio, en esa parte del capitel. Viene acompañada de distintos elementos que ya son propios del arte románico, un poquito posterior. Las piezas son del siglo XI, XII. Encontramos, por ejemplo, aquí este capitel de los apóstoles de San Benito de Sagún, donde encontramos 8 apóstoles. Los otros 4 quedarían, probablemente estarían en un fuste o en un capitel adyacente, en un lugar cercano. Encontramos distintas decoraciones como este ajedrezado que se pueden ver en muchos edificios románicos, en el propio San Isidoro se puede encontrar, o estas decoraciones a veces antropomorfas. Nos encontramos delante de la pieza más importante de este museo, algo que podría debatirse. Sin embargo, se suele considerar así porque también se considera la pieza más importante de toda la provincia de León, una de sus joyas por excelencia. Se trata del Cristo de Carrizo, un Cristo románico, una escultura del siglo XI, realizada en marfil, un material que no encontramos en la península ibérica y que por tanto tiene que venir por comercio, incluso con los musulmanes, a esta corte cristiana, porque los promotores de esta obra son Fernando y Sancha, reyes de León, promotores también de San Isidoro, de esa basílica palatina, en cuya órbita había diversos talleres, en los que incluimos un taller de boraria, un taller de marfil. El taller de marfil no es un lugar donde se hace obras a mansalva ni en serie, sino que se hacen muy poquitas obras, pero de mucha calidad. Algunas de esas obras que encontramos se harían en ese taller de la órbita de San Isidoro ahora mismo se pueden encontrar en el Metropolitan de Nueva York, el Hermitage de San Petersburgo, el Arqueológico Nacional de Madrid, San Isidoro o este museo. Si os fijáis, hay diversas desproporciones, algo que es habitual dentro del románico, que a veces se consideran que son por cuestiones simbólicas, esa gran macrocefalia, esa gran cabeza que
puede ser porque es la parte más importante del ser humano, donde reside el intelecto, la razón, y que por tanto se hace más grande, porque jerárquicamente es más importante. Podría ser así, o también por una cuestión más práctica, para ser más fácil detallar los detalles, la barba, los labios, el bigote, esos ojos que tienen incrustaciones de hilo de oro, pasta vítrea blanca y azabache, esas dos pupilas son azabache negro, y el casquete, esa especie de casco que en realidad, si nos fijásemos en el espejo y en los hombros, nos daríamos cuenta de que es el pelo, que está quedando una serie de mechones por la espalda. Si contáramos los mechones, contaríamos 12, un número que se repite constantemente en la Biblia y que bebe de la numerología pagana anterior. Entonces encontramos el 12 en muchas tradiciones muy diferentes: 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, las 12 constelaciones, los 12 trabajos de Hércules, los 12 signos del zodiaco, los 12 meses del año, así constantemente. Encontramos también en la barba una serie de moñetes donde también encontramos otros 12. Y una vez más, 12 más 12, 24, los 24 ancianos del Apocalipsis, las 24 horas del día, es decir, es una numerología que se repite constantemente. Si nos fijásemos ahora en el perizonium, en ese paño de pureza para taparle sus partes, encontraríamos ciertos agujeritos donde irían probablemente piedras preciosas que no se han conservado, del mismo modo que no se ha conservado la cruz original del Cristo, y tenemos muchas dudas de cómo sería realmente la misma. ¿Por qué se llama Cristo de Carrizo si se realiza en la órbita de San Isidoro y además iba destinado a la catedral románica del siglo XI de León, es decir, la catedral de León, la anterior a la que tenemos ahora gótica? Pues porque en un momento dado acaba en el convento cisterciense de las monjas de Carrizo de la Ribera. De ahí ese nombre de Cristo de Carrizo. Finales del siglo XIX, hay una especie de epidemia, caen algunas monjas enfermas y un médico de la zona va a socorrerlas. No tienen con qué pagarle, porque además se han quedado pues sin la cruz y sin muchas de las incrustaciones, y entonces deciden darle el Cristo entero a este médico, que se lo acabará vendiendo al Museo de León a principios del siglo XX. Flanqueando el Cristo de Carrizo tenemos por un lado este posible San Juan, que probablemente lo realice uno de los maestros de San Isidoro, de esa basílica palatina, aunque estaría datado de principios ya del siglo XII. Al otro lado encontramos un capitel con decoraciones vegetales, que junto a este otro, donde se representa esta figura que probablemente sea un Daniel en el foso de los leones, aunque no está del todo claro, es de lo poco que conservamos de la catedral románica de León del siglo XI, anterior a esa catedral gótica que conservamos todavía en la actualidad, a pesar de esas reformas y restauraciones y reconstrucciones de siglos posteriores. Acompañándolo encontramos modillones de rollos, algunos de Palat del Rey, que es el lugar en torno al cual se ha creado esa donde vivía la zona administrativa de esa corte de León, cuando se asienta aquí, cuando se muda a León, y encontramos otras como piezas de San Miguel de Escalada, y entre las decoraciones que encontramos es muy habitual encontrar esa hexapétala, ese círculo con una especie de 6 pétalos, que es una decoración prerromana que los romanos ya también adoptarán de los indígenas que habitan este territorio, y que se seguirá utilizando mucho en la zona de la provincia de León durante la Edad Media, la moderna, incluso la contemporánea, ¿no? Decoraciones de trajes regionales muchas veces aparecen con estas hexapétalas que, como os mencionaba, ya beben del mundo pagano anterior. También de San Miguel de Escalada encontramos estas figuras de la segunda mitad del siglo XII, salvo esa Santa Catalina, que es un poquito posterior, ya del siglo XIII, y donde vemos también algunos rasgos característicos de este arte románico, como esas desproporciones que habíamos mencionado, el hieratismo, esa falta de emociones. Estamos viendo aquí a dos vírgenes con niño, es decir, la Virgen como trono de Dios, o del niño Jesús, que está en muchas ocasiones con una corona como rey, pero que no hay una relación maternal, ¿no?, de madre e hijo, que veremos más adelante en los siglos siguientes en el arte. Simplemente la Virgen sirve como trono de Dios de alguna manera. Vemos unos plegados muy poco realistas, muy poco naturalistas, unas desproporciones muy marcadas y también una jerarquización muchas veces de las formas.
De mediados del siglo XII, de San Miguel de Corullón, encontramos este Calvario, este conjunto escultórico donde aparece la Virgen junto a su hijo recién crucificado y un San Juan, y donde seguimos viendo cierta ausencia de emociones en este arte. Sin embargo, estamos viendo una pequeña transición de ir un poco más allá e intentar representar algunas posturas de dolor, de sufrimiento. No estamos viendo en su rostro, en el rostro del Cristo, ese patetismo que será habitual en siglos posteriores, y tampoco estamos viendo demasiada emoción en el rostro como tal, pero sí algunas posturas como encorvándose de alguna manera que representan el dolor, o la propia mano que está como utilizando San Juan como si le dolieran las muelas o la oreja, y que es una licencia muy habitual en el arte medieval para la representación del dolor o la pena. Encontramos aquí algunas cruces procesionales y otras piezas como esa arqueta con un textil un poco posterior que lo recubre del siglo XVIII, pero con unos esmaltes de la Edad Media y que nos hablan de sobre todo del siglo XIII, que nos hablan de un arte que ya utilizaban los romanos, que es ese arte del esmaltado o de la utilización de los esmaltes con fines decorativos, pero que hace gran fortuna en la Edad Media, sobre todo en la localidad de Limos. A partir de este siglo XIII es cuando empiezan a realizarse estos esmaltes casi en serie, que conllevará a su vez cierta pérdida de calidad, y donde podemos ver en los perizoniums y en algunas de las vestimentas de estos crucificados en cobre dorado restos de esos esmaltes, de esa especie de pasta que metida en un momento dado en el horno a determinada temperatura se vitrifica y queda con ese acabado esmaltado. Las dos grandes técnicas que se utilizan son el champlevé y el cloisonné. El champlevé o el campeado consiste en la plancha de metal, intentar de alguna manera como excavar o hacer una hendidura, que es donde se colocará la pasta. Sin embargo, por otro lado, el cloisonné lo que hace es crear celdas en la plancha metálica, se van colocando como tabiques diminutos, también metálicos, para crear pequeñas celdas o espacios que luego se rellenarán con esa misma pasta. Se crean esos cloisons en francés, de ahí ese nombre de la técnica del cloisonné. El arte gótico llega plenamente formado a León. Gran parte de esto se debe a esa influencia del Camino de Santiago y cuando se comienza a construir en el siglo XIII esa catedral de León tan importante. Encontramos algunos ejemplos escultóricos en estas dos piezas, donde vemos un Pantocrátor nuevamente con ese alfa y esa omega en su mandorla mística y con los 4 tetramorfos flanqueándole. Al lado una Virgen con el niño, y también encontramos aquí en marfil, en ese tamaño más reducido, otra Virgen con el niño, donde vemos un mayor naturalismo. No vemos todavía esa relación maternal madre-hijo que habíamos visto, pero sí que es una evolución con respecto a esas vírgenes con niños que habíamos visto de San Miguel de Escalada. Al lado encontramos un pequeño fragmento de empuñadura de marfil, donde parece verse una especie de dragón, que es una de las piezas más incógnitas que tiene este museo. Otra placa también de marfil donde vemos un nacimiento, el aplique de un mueble en madera, esta cruz procesional en cristal de roca, el fragmento de un sarcófago de alabastro. En la parte superior encontramos otra Santa Catalina, una plancha con una Santa Catalina en su martirio, y esta pieza de Nicolás Francés, ese artista de origen francés que viene a trabajar aquí en León a mediados del siglo XV y que hará algunas de las obras más importantes pictóricas, sobre todo de la Catedral de León. Y aquí tenemos esta Santa Escolástica, que probablemente formará parte del retablo rico que llamaban de la Catedral de León, o si no, de ahí por lo menos procede casi a ciencia cierta de esa Catedral de León. Encontramos justo debajo ese bote heráldico de madera, también del siglo XIII, que se encontró en la casa de los Ceas. Probablemente su origen esté en el lugar regio, es decir, en San Isidro de León, pero acaba en la casa de los Ceas, que no se conserva. Es un edificio renacentista posterior que estaría cerca de San Isidro, pero que se acabó derruyendo y se acabó perdiendo.
Otra de las obras maestras de este Museo de León es este retablo de San Marcelo, que procedería de esa iglesia homónima de la ciudad, donde encontramos la representación del patrón de León, de ese San Marcelo, ese centurión romano que nació aquí en la Legio y que a finales del siglo III acabará siendo decapitado en Tánger. Aparece con la espada, con ese atributo de su decapitación, de su martirio, lo mismo que sus 12 hijos que le van acompañando con esa misma espada, cuyos nombres pues muchas veces son nombres de calles o de zonas de León, y viene acompañado al otro lado con Santa Anonia, ¿no? la mujer, que no tenemos tanta constancia de cómo fallece. Según algunas tradiciones, por todo el sufrimiento que estaba padeciendo, pide que se la eleva al cielo y se la eleva al cielo. Otras tradiciones hablan de que pide que se la trague la tierra y se abre un boquete en la tierra y acaba siendo tragada o engullida por la misma. Y aparece otro personaje, como veis, una jerarquía menos importante porque se ha hecho de un tamaño mucho más reducido, que sería nonina, que llaman también en algunos momentos, que es una especie de esclava o de acompañante de Santa Anonia. Esas incursiones cristianas hacia el sur, hacia el Andalus, provocó que mucha población musulmana acabará viviendo con las normas, con la normativa cristiana o en territorio cristiano, y se les denominó mudéjares. Debido a que valoran muy positivamente el arte o las artesanías islámicas, pues realmente acaban creando casi un estilo que es el arte mudéjar, que muchas veces se emplea en territorio cristiano en estos momentos, y que bebe de una grandísima influencia islámica, una potente influencia musulmana. Aquí tenemos algunos ejemplos, algunas obras que proceden de la cocina de la reina, tablillas de la cocina de la reina de Carracedo. Encontramos también en esas influencias mudéjares en ese azulejo realizado con cuerda seca, o incluso en estos restos de cerámica que se alejan mucho de la cerámica que estamos acostumbrados a ver en este territorio de periodos anteriores a la Edad Media. Encontramos aquí este vano, probablemente de una chimenea, como veis, sin acabado, que nos permite ver esa influencia nuevamente islámica en los trabajos de estas yeserías, y nos da cuenta de cómo es esa técnica de la talla del yeso. Este vano procede del mismo edificio que esta techumbre o armadura de madera, que es el Palacio Real de León. En el siglo XIV se realiza el Alcázar de León, se manda a construir este palacio por el primer Trastámara y acaba desapareciendo a finales del siglo XIX. Deciden derruirlo para hacer solares, y ese Palacio Real desaparecido de León estaría en la actual calle de la Rúa, cerca de las Concepcionistas. Aquí vemos nuevamente esa influencia islámica y nos podemos hacer idea de la riqueza que tendría este Palacio Real de León. Todas las áreas del museo cuentan con un panel que denominamos un lugar especial, y lo que hace es poner en valor algunos yacimientos importantes de determinado periodo histórico de la provincia de León. En este caso, en la Edad Media, destacamos el Castillo de Valencia de Don Juan, ese edificio, ese castillo realizado por los Acuña, y donde encontramos algunos restos medievales que podéis contemplar en esta vitrina, y en la parte inferior encontramos otros restos, pero que no son medievales, ¿vale? Son prehistóricos. Eso se debe a que ese castillo, que está en un alto dominando el río Esla, pues se construyó encima de un castro de la Edad del Hierro, y por eso podemos encontrar algunos restos de ese yacimiento del castillo de Valencia de Don Juan, que son de la prehistoria, de finales de esa prehistoria, de esa Edad del Hierro. Por su parte, en estas dos vitrinas encontramos ejemplos del artesonado o de esas artesanías medievales. Encontramos algunas piezas de cerámica en esta técnica de la atmósfera reductora, en el caso de las piezas negras, y la técnica oxidante, las piezas más rojizas. Algunas están también esmaltadas por encima. Una teja vidriada en verde al fondo, restos de crisoles para la fundición de metales, el aplique con una especie de león o oso para un mueble, argollas, distintos clavos. En la parte inferior encontramos dedales, cardas de hierro, empuñaduras de hueso. Encontramos también restos de vidrieras de la Catedral de León, y otras piezas como moldes de botones o piezas en vidrio, ese peine también realizado en hueso.
Otra obra maestra de este museo es este tablero de ajedrez que contamos aquí, un juego que se inventa en el siglo VII en la India, en un lugar muy lejano, que juega con 4 equipos, y después serán los musulmanes quienes lo adopten, hagan que sea de 2 equipos y lo traigan tal y como lo conocemos actualmente en la Edad Media a la península ibérica y por tanto a toda Europa. Es un juego que tuvo un grandísimo prestigio por su carácter sesudo y de gran estrategia. Incluso algunos conflictos llegaron a resolverse a través de partidas de ajedrez. Solo hay que leer los libros del ajedrez, dados y tablas de Alfonso X el Sabio para ver la importancia y el gran prestigio con el que cuenta este juego, que también tiene una lectura filosófica y simbólica muchas veces, ¿no? Independientemente que seas un peón o el rey, acabamos todos siendo igualados, acabamos en el mismo lugar, en la caja, ¿no? Estamos igualados por la muerte de alguna manera. Esas connotaciones filosóficas o simbólicas parecen también reforzarse con otro aspecto muy importante en la vida y que se vería por el otro lado. En el reverso del tablero encontramos un campo de dados, donde estaría el juego esa fortuna o el azar muchas veces de la vida y que condiciona en nuestro día a día. Se encuentra en el Palacio del Conde Luna, ese condado que se le otorga a finales del siglo XV a Diego Fernández de Quiñones, a la familia de los Quiñones, y encontramos precisamente en la parte de abajo, en la parte inferior, una heráldica, un escudo de los Quiñones, y en la parte superior la heráldica de ese condado de Luna, con esas luna con pequeñas estrellitas en su interior. En esta sala encontramos una serie de obras vinculadas todas con la figura de Santiago, ese patrón de España y discípulo de Jesús, que se convierte en patrón de España precisamente por su historia. Al fallecer Jesucristo, sus discípulos, muchos de sus apóstoles, se acaban diseminando por el mundo conocido, y Santiago el Mayor acaba llegando a Hispania. Tras una temporada aquí, volverá a Jerusalén a ver a María y acabará siendo decapitado por Herodes. Acaba siendo su martirio, la decapitación. 2 de sus seguidores acaban recogiendo su cuerpo, su cabeza, sus reliquias, y acaban transportándolas por el Mediterráneo y después por el Atlántico hasta llegar a la actual Galicia. Quedarán ahí sus restos hasta que en el siglo IX Teodomiro, el obispo Teodomiro, los encuentre, se lo comunique al rey Astur y se publicite de alguna manera esas reliquias. Encontramos en esta vitrina algunas piezas vinculadas con ese camino de Santiago. Encontramos desde luego la concha que guía el mismo, a veces representada en algunas piezas, como por ejemplo esa cajita fabricada en asta. Encontramos también algunas monedas medievales y piezas realizadas en azabache, que es el material con el que se realizan muchas veces amuletos apotropaicos, es decir, protectores para protegerse de los males que pueden acontecer durante el camino, o incluso esa suela de peregrino, ese calzado de esos peregrinos que van en su viaje a ver esas reliquias del apóstol Santiago. Hay varias formas de representar a Santiago. Es muy habitual la representación como caballero, como guerrero, ese Santiago Matamoros en ese proceso de incursiones de los cristianos hacia el sur. Encontramos una representación de Santiago como peregrino en esta caliza que procede de la Catedral de León, con muchos de sus atributos, como la concha que vemos en ese sombrero de peregrino, y también Santiago como doctor, en este caso en madera tallada, que procede de San Miguel del Camino. En cuanto a la pintura que conservamos, encontramos estas escenas vinculadas con esa vida de Santiago, aunque es de un periodo posterior. Ya no estaríamos hablando de pintura medieval, estaríamos hablando de principios del Renacimiento. Tenemos, por ejemplo, aquí de Juan Rodríguez de Solís, este San Juan y este Santiago. Nos faltaría estos peregrinos ante el altar de Santiago, que lo tenemos actualmente en préstamo. Y luego 3 escenas vinculadas con esa vida de Santiago: la vocación, la predicación y finalmente la decapitación, ¿no? El martirio de Santiago, el momento en el que iba a ser decapitado en Jerusalén. Para concluir, simplemente mencionaros la existencia de otras piezas de la Edad Media, como estas basas o capiteles, algunos con animales fantásticos como estos
leones alados o grifos, otras piezas discoideas de basas de columnas, de epitafios, de lápidas sepulcrales, y esta dovela, que no es medieval tampoco, es del siglo XVI, también de periodo renacentista, que procedería de un arco de San Marcos, y donde vemos esa heráldica jacobea también vinculada de alguna manera con la Orden de Santiago y Santiago Apóstol. Y esta lápida sepulcral de Sancho III el Mayor de Navarra, que procedería probablemente de San Isidoro, y donde vemos una talla, un grabado de un rey con esos atributos propios ya de los reyes medievales, con la corona, la espada o la propia cruz.